Muy buenas tardes, soy Daniel Carvalho, concejal de Medellín, el concejal de la familia. Hoy es 20 de abril, 4:20, un día que mundialmente se ha convertido en el día en el que se celebra el cannabis, ¿sí? El cannabis, la planta, los usos medicinales, recreativos, donde se lanza el debate sobre su legalidad, sobre sus propiedades, también sobre sus eventuales daños, ¿sí? Es un día, pues, que mundialmente es el día del cannabis y por eso nos pareció interesante traer aquí el tema, ¿cierto? Hablar del cannabis, hablar de los mitos que hay alrededor del cannabis, hablar de la industria del cannabis, hablar de cómo estamos hoy en materia legal frente al cannabis en Colombia. Eh, en fin, y pues obviamente nada mejor para eso que los expertos. Entonces, invitamos al día de hoy a un combo muy bueno de gente, ¿cierto? Que nos van a permitir hablar de esto desde el punto de vista, digamos, de la medicina, desde el punto de vista de la empresa y la industria y el negocio del cannabis legal en Colombia, eh, también desde la información, ¿cierto? Desde cuánto puede, no cuánto no, cómo deberíamos hablar, educar e informar sobre esto y también sobre el activismo cotidiano, temas como el autocultivo, ¿sí? Entonces creo que hay muchos temas, obviamente en una hora pues no nos alcanza para profundizar en todo, pero eh, con la gente que tenemos y con las preguntas que tenemos y con las preguntas que ustedes nos van a mandar, estoy seguro que podemos dedicar una hora a hacer aquí un espacio interesante que nos dé más información sobre el cannabis. Entonces le pido pues a nuestros invitados que empiecen a aparecer para presentarlos y está pues nuestro panel del día de hoy, de lujo, ¿cierto? Tenemos a Linet Alarcón, es médica, es especialista en toxicología clínica, ¿cierto? Y ella trabaja sobre todo con comunidades vulnerables, adolescentes, temas de familia, y pues tiene una experiencia internacional en el manejo de adicciones. Es activista y también docente, es conferencista. Linet, buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros hoy en este 4:20. No, muchas gracias por la invitación, muy contenta y feliz de estar acá en este panel con estos compañeros que nos van a contar cosas muy interesantes. Muchas gracias, Linet. Tenemos también abajo a la izquierda en mi pantalla a Luis Mesa. Luis, pues seguramente lo conocen por ser actor de cine y televisión aquí en Colombia, pero él ha entrado en este mundo del cannabis a través de una iniciativa llamada Hechos de Cannabis, sobre la cual ahorita nos va a hablar Luis en profundidad, pero que es sobre todo de la información, ¿sí? Dar información a la gente. Luis, muchas gracias por aceptar la invitación y buenas tardes. No, Daniel, un gusto estar acá. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Un gusto conocerte. Y un saludo a todos los compañeros del panel. La de mano. Tenemos a Santiago Vélez. Santiago cultiva plantas y es un emprendedor alrededor de esto. Lleva muchos años, más de una década, en temas de proyectos empresariales y se ha dedicado al tema de la industria del cannabis medicinal. Fabrica productos, entonces Santiago va a mantener un negocio y él sabrá decir qué tan bueno está el negocio, qué falta en materia legal en Colombia para el negocio. Santiago, buenas tardes y muchas gracias, hermano. Buenas tardes, Daniel, ¿cómo estás? Muchas gracias a vos y a tu equipo por esta invitación. Muchas saludos a todos también los compañeros del panel, Linet, Luis y David. Gracias, mano. Y finalmente, pues David Ponce, también conocido como David Marcha. ¿Sí? Ponce, pues todos lo hemos conocido aquí como uno de los principales líderes de la marcha canábica aquí en Medellín. Él es psicólogo, es activista del tema del cannabis, sabe mucho de muchas cosas y está en el activismo también cotidiano. Aparte de que como psicólogo ha dedicado tiempo y estudio a esto, también como activista está en la cotidianidad de este tema y por eso también tiene un punto de vista muy interesante. Marcha, acá. Buenas tardes, hermano. Bueno, no, Daniel, muchas gracias a vos por la invitación, a los demás panelistas pues por acompañarnos y a todas las personas pues que se
que se vienen conectando ya a redes sociales, pues que compartan el link para que más personas puedan escuchar estas 4 diferentes voces o opiniones sobre el tema del cannabis hoy un día tan importante como el 420. Y bueno, los que estén por ahí y que consumen cannabis, un feliz día de la marihuana para todos ustedes. Bueno, Marcha, muchas gracias. Entonces vamos a dedicar a esto una horita. Voy a empezar por hacerle a cada uno una pregunta según su perfil, y después cada uno de ustedes le va a hacer una pregunta a otro. ¿Listo? Más o menos así nos vamos a ir. Entonces, rápidamente yo quiero empezar por hablar por preguntarle a Linet. Linet, yo imagino que pues en tu profesión permanentemente estás escuchando dudas y preguntas, ¿cierto? Entonces quisiera que nos dijeras cuáles son las principales preguntas y dudas que hay alrededor del consumo del cannabis. Para ti, como toxicóloga, ¿cuáles son las principales grandes preguntas que tiene la gente? Bueno, hay unas preguntas que son incluso todavía muy difíciles de resolver por la ciencia, que son, bueno, si mi hijo consume cannabis, ¿en qué momento me preocupo por el consumo? ¿Cuáles serían, por ejemplo, estas nuevas formas de consumo de cannabis, como los wax o los shatter o lo que ellos llaman DAP, pues como los padres ya no conocen eso, no están como muy, y tampoco otros médicos ni otros especialistas tienen como conocimiento frente a esto. El riesgo de trastornos mentales, como digamos el potencial de producir esquizofrenia, hasta qué punto, y bueno, qué se sabe más nuevo sobre eso, y ya específicamente el cannabis medicinal, que es otra cosa, otra historia. Bueno, ¿cuál es la aplicación realmente del cannabis medicinal? ¿Quién sí, quién no? Básicamente ahí están como resumidos todos los principales miedos de la gente. ¿Tú crees que uno puede hablar, yo sé que sí, de un consumo saludable? ¿Cómo podemos hablar? Más bien, ¿en qué contexto y cómo uno puede hablar de un consumo saludable? Si uno quiere aspirar a ser un consumidor saludable de cannabis, ¿qué debería tener en cuenta? Bueno, en un mundo ideal, digamos que el cannabis se debería iniciar después de los 25 años, que el cerebro ya está completamente formado, y no solamente el cannabis, cualquier toxina, el alcohol, inclusive la cafeína, para que el cerebro ya esté completamente formado y no haya riesgos en pacientes que sean susceptibles o genéticamente susceptibles a presentar alguna enfermedad por cannabis. Cuando hablamos de la presentación completa, pues la habitual, o sea, el bareto. Otra cosa que hay que tener en cuenta sería el uso del smog, ¿cierto? La idea de usar lo que llamamos patas, eso de requemar y volver a prender una pata. Yo no les recomiendo fumar la pata, sino más bien armar una marihuana fresca, que esté en un smog. Ojalá que pudieran producir cada vez unos smog más naturales, con menos efectos y, digamos, estas cosas, aditivos sintéticos, para que no se quemen tan rápido. Que la marihuana no sea fumigada con plaguicidas tan tóxicos como puede ser glifosato o cualquiera de estos, como los plaguicidas que se utilizan pues en algunas de las empresas, porque también pueden producir mayor toxicidad. El hecho del autocultivo, que también puede disminuir el riesgo de que hayan bacterias y hongos como el Aspergillus, que digamos a veces cuando los traen desde Cauca o desde por allá, y como es ilegal, entonces los camiones los guardan, se humedecen. Ahí hemos encontrado coliformes, que son bacterias de la materia fecal de algunos animales, huevos de cucaracha, bueno, cantidad de contaminantes. Entonces también lo más limpia posible y evitar la mayor cantidad de contaminantes en esta, también podría ser parte del consumo saludable. Y también cuando los pacientes, digamos, pues no en este caso pacientes, porque no todas las personas son pacientes, son personas, pero el consumidor, cuando empiece a presentar efectos adversos, también tenga la capacidad de pronto reconocerlo y aceptar también. Así como hay gente que me dice, ve, yo no me puedo tomar un tinto porque me cae muy mal, me da taquicardia. Hay gente que no tolera la cannabis y no la debería fumar porque no les cae bien. Entonces eso sería también otra parte, como aceptar, así como los que toman alcohol y no les cae bien el alcohol, definitivamente se ponen agresivos o les da cosas, unos efectos. Uno tiene también que asumir que hay cosas que no son para uno. Como cuando uno sabe que es malos tragos, también hay que saber si uno es malos plones. Malos plones, así es. Plones. Gracias, Linet. Precisamente de lo que decía Linet, hay
hay todo un apartado, ¿cierto?, que es el tema del cannabis medicinal. Por eso me gustaría entonces preguntarle a Santiago, ¿cierto? Santiago, primero pues contarnos un poco qué hace Naturavis, que es tu empresa, y hablarnos cómo es ese negocio del cannabis medicinal en Colombia, ¿cierto? ¿Qué tan grande es? ¿Qué perspectivas tiene? Como para que tengamos una idea de eso, por favor. Claro que sí, Daniel. Pues primero que todo, Naturavis, que es la compañía a la que represento, es una empresa que está en el sector de cannabis medicinal hace aproximadamente 3 años. Nosotros obtuvimos nuestros permisos para producción de cultivo de plantas de cannabis psicoactivo en el año 2019 y hemos venido desarrollando todo el tema agroindustrial en el norte de Antioquia, en Gómez Plata. Adicional a esto, hemos identificado o aprendiendo mucho sobre la industria de cannabis, que lo importante es hoy en día hablar de la información. Entonces, Naturavis hoy se ha encargado de consolidar y poder brindar la información a todos los diferentes usuarios que estén interesados en una nueva medicina o en una medicina integrativa o como se le denomina a la medicina canábica. De esa manera nosotros hemos identificado o nos hemos encargado de encontrar materias primas que cumplan estándares de calidad altos para poder que con esas materias primas se puedan desarrollar productos de grado medicinal o de grado farmacéutico para poder que los usuarios y los pacientes o las personas que vayan a consumir ese cannabis y tengan acceso a ese cannabis puedan usarlo de la mejor forma, ya que como Linet lo mencionaba ahorita, se han identificado de parte de los toxicólogos y de los investigadores, de los químicos, unas trazas de unos componentes que son súper dañinos para el cuerpo y para el organismo. Entonces, ¿qué hace hoy la industria y la regulación de cannabis como tal? Es poder darle el buen acceso al buen cannabis medicinal, ¿cierto? Y con buenos estándares de calidad, con investigaciones, con personas capacitadas como médicos, como químicos, con un equipo interdisciplinario que hace que ese cannabis le dé seguridad al usuario a la hora de consumirlo. Eso es lo que hoy se busca y pienso que se desarrolla en la industria de cannabis medicinal regulado o legal en Colombia. Y si está funcionando, está creciendo la industria. Sí, señor, sí, señor. Va creciendo. Digamos que el crecimiento nosotros lo hemos analizado más que en el número de licencias y permisos que otorga el gobierno como tal, es en los desarrollos y en el avance en investigación y en desarrollo de productos que diferentes empresas empiezan a desarrollar con productos con valor agregado a base de cannabis. Entonces sí se ve el crecimiento, sí se ve el avance. Claramente hay que entender que la industria crece paralelo con la regulación. Entonces la regulación va creciendo y valga la redundancia de la mano de todos los empresarios, de la mano de los médicos, de la mano de los toxicólogos, de la mano de los químicos, de la mano de los pacientes, de la mano de los activistas, de la mano de todos. Es como se va dando forma a que la industria de cannabis y el acceso al cannabis sea lo que siempre estamos buscando que sea. Gracias, Santiago. Hay un tema que es siempre recurrente cuando uno habla de cannabis y en general de las sustancias pues, psicoactivas, recreativas, etcétera, y es la falta de información que hay a menudo, ¿cierto? Y mira que ahorita lo mencionaba un poco Linet, en las conversaciones previas también lo hablábamos, y en ese vacío de información que se genera a veces, pues a mí me parece que es muy, muy interesante el fenómeno que se ha dado de que hay gente, ¿cierto? Digamos, activistas de las redes, activistas de la calle, informadores, como queramos llamarlos, ¿sí? Que intentan precisamente llenar ese vacío, y por eso pues es que está hoy aquí con nosotros Luis Mesa. Luis, contanos por favor qué es Hechos de Cannabis,
¿cierto? También como para el chisme, como que cómo llegaste vos a ser el que manda pues ahí en Hechos de Cannabis y hablar de este tema. Y sobre todo, ¿por qué? ¿Por qué se necesita un espacio, una iniciativa como esa que vos liderás de Hechos de Cannabis? Pues mira, Daniel, cuando conocí el tema del cannabis medicinal, me di cuenta que había detrás de esto una ciencia, una cultura, unos pacientes, una industria, una economía. A propósito, son las 4:20. Felices 4:20 para todos. Para todos. Préndalo. Creo que Nótelo, nótelo es la palabra, junto con préndalo, la que más se escucha en este momento en el país. Feliz día. Ahorita Marcha nos va a contar por qué el 420, después de que Luis nos cuente su historia. Ok. Entonces, conocí el tema de cannabis medicinal, que yo realmente estaba muy desconectado con eso, no sabía que detrás de esto había una biología y una ciencia que había avanzado sustancialmente, unos descubrimientos científicos que le daban base, y del cual yo no sabía, que me estaba comenzando a enterar, y tenía ganas de encontrar un tema para poder divulgarlo, y fue perfecto, se juntaban muchas cosas acá. Eso fue hace como 4 o 5 años. Comencé a trabajarlo, a estudiarlo, a aprenderlo, a darme cuenta de lo complejo que era y que había que buscar formas de narrarlo, porque a la vez que había falta de información, también había muy mala información, había también muchos mitos de parte y parte. Y entonces quería encontrar unas historias que ayudaran a contar como las diferentes facetas del cannabis en general y del cannabis medicinal en particular. Y entonces dije, quiero comenzar a contar estas historias, y a partir de eso nace Hechos de Cannabis, cuya función básicamente es acercar al gran público con la realidad y con las historias de los pacientes, de los investigadores, de los activistas, de los empresarios, de los profesionales de la salud, de los científicos alrededor del cannabis medicinal. Quise arrancar mucho antes, pero por temas del desarrollo de la industria decidí esperar como que el paciente comenzara a tener un acceso real a los medicamentos, lo cual aún no sucede. Pero el año pasado dije, no, toca arrancar de una vez, y en medio de la pandemia comencé a lanzarme de una forma, digamos, algo ingenua, en el sentido de que, como estamos en pandemia, me tocó aprender a mí a manejar la cámara, la edición, la colorización, el sonido, y hacerlo todo yo solo, lo cual fue un aprendizaje muy interesante a la vez. Y entonces ahí comencé el año pasado, y este año pues nuevamente lo retomo. Pero frente a la pregunta de la educación, yo pienso que es análogo, digamos, a la educación sexual, que también era un tabú. Cuando yo era joven, por allá, cuando el mundo era en blanco y negro, la educación sexual era un tabú. Esas primeras clases eran una boleta, la profesora ahí hablando de sexo delante de uno, porque el tema no se podía hablar. Pero nos dimos cuenta que si queríamos que los adolescentes tuvieran un sexo, digamos, más saludable, más responsable, no podemos decirle no tengan sexo, porque eso no es una opción, porque el adolescente va a tener sexo. Y había que más bien... Exacto, no es posible. Lo que hay que es darles las herramientas de educación para que tomen mejores decisiones, para que asuman menos riesgos. Igual pasa con las sustancias psicotrópicas, sobre todo todas, las legales y las no permitidas, las legales y las no legales. Tenemos que aprender a contar el cuento para que la gente, ahora tanto adolescentes como adultos, podamos saber cuáles son estos riesgos, como hablaba Linet, que no a todo el mundo le cae bien el alcohol, no a todo el mundo le cae bien el café incluso, y entonces cómo reconocer esas dificultades, cómo gestionar esos retos y cómo tomar mejores decisiones. El mundo va avanzando. Por ejemplo, el consumidor de cannabis ya no tiene que quedarse en el bareto, que sigue siendo una opción, pero también puede encontrar cosas de pronto que tienen menos riesgo, como vaporizar de pronto o extractos, no sé. Hay una gama de opciones que permite tener un consumo más responsable. Dejo por ahí. Gracias, Luis. Recuerden, entonces busquen me vuelven aquí a pantalla. Busquen en redes sociales. Yo te vi en Twitter y en Instagram. ¿Oíste? ¿Por qué no estamos volviendo a pantalla? Disculpen. En Twitter y en Instagram, busquen por favor Hechos de Cannabis. Yo creo que tenemos ahí un problema con el control. Se quedó. Bueno.
Luis ahí como, Luis es el afiche del foro, entonces necesitábamos ahí una toma. Recuerden, pues busquen Hechos de Cannabis, yo los vi en Twitter y en Instagram, no sé Luis si tenés otra red social, son esas dos. Y en YouTube, el canal principal, digamos, está en YouTube, donde están los videos. Sí. Exacto, en YouTube Luis tiene una cantidad de videos, sí, claro, yo los vi, donde entrevista gente sobre beneficios del cannabis. Ahorita nos contás un poquito de un par de esos, pero ahora quiero pues darle la palabra a David. David, primero te toca contarnos brevemente la historia del 420, ¿cierto? Son las 4:23, todavía vale. ¿Por qué se celebra el 420? Y ya después te hago la pregunta que te tenías reservada. Adelante, mano. Un grupo de amigos se solía encontrar después de la hora de los castigos en una universidad en California. Había clases hasta las 3:20 y a los castigados los dejaban una hora más, entonces a las 4:20. A las 4:20 salían y se encontraban en la estatua de Luis Pasteur, que todavía está en la misma universidad y todavía hoy están allá reunidos celebrando, encontrarse a las 4:20 para fumar. Después esto se empezó a convertir en un código, el 420, o sea, cuando le preguntaban qué hora es, el otro le decía 4:20, entonces es la hora de ir a fumar marihuana, no importa qué hora del día sea, cuando son las 4:20, es hora de ir a fumar marihuana. Entonces, bueno, ya el tiempo y la vida ha hecho que se convierta en un día importante para los usuarios de cannabis. Y bueno, hoy en todo el mundo se celebra de diferentes maneras el Día del Cannabis, algunos con fiestas, otros con foros educativos, otros con debates, con todo. Entonces, con manifestaciones, hay varias manifestaciones también públicas en los lugares que todavía están permitidas. Ese es el 420, una historia de un código, como acá decir vamos a peinarnos, o en México es ponte la de, que me parece muy agresivo, pero en México haces así, es como ponte la de rayas y es como si le vas a ofrecer a alguien marihuana. Bueno, ya saben, pues, la hipercultura general de dónde viene el 420. Ponce, a vos te hemos conocido sobre todo por la marcha. Decime, mucha gente me pregunta a mí, pero ¿y qué gracia tiene una marcha? ¿Y eso para qué? ¿Cuál es el objetivo de la marcha, Ponce? Y después de 10 años prácticamente, no sé cuánto llevas, son 10, 12. Bueno, la Marcha Mundial de la Marihuana lleva 14 años ya en Medellín. Yo hago parte del equipo de trabajo desde ya su tercera versión, más bien. Fui a la segunda, la primera no se hizo manifestación porque fue muy poquita gente. Para que crean que Medellín, esta ciudad llena de marihuaneros, la primera marcha de marihuana fueron 20 marihuaneros y 40 policías. Y Olmes Ortiz decidió no marchar porque no iba a ser la marcha de los policías. Entonces, bueno, ¿qué tiene? Son dos cosas muy importantes. En Colombia tenemos un derecho constitucional a la manifestación pacífica pública en torno a hechos o leyes que consideramos injustas. Entonces, lo primero es que es una manifestación pública, por eso todo el mundo puede asistir, donde manifestamos al Estado colombiano y al mundo que estamos inconformes con las leyes prohibicionistas que se tienen en torno al cannabis. Y que esas leyes prohibicionistas generan más daño que la misma planta y que generan esta guerra contra las drogas que, como toda guerra, tiene muertos, tiene violencia, hay corrupción, hay un montón de cosas y por eso nos manifestamos. Hay que entender eso, es una protesta que claramente tiene unos objetivos, como en algún momento los teníamos, como quitar de la lista 4, de las listas de mayor control, el cannabis, y recordemos que el año pasado ya la OMS tomó esa decisión y empieza a bajarle el grado de peligrosidad o de rigurosidad de prohibición que tenía, que ya se le considera que sí tiene efectos medicinales y científicos, aunque sigue siendo una sustancia de control. Pero obviamente en Colombia necesitamos es que se reglamente, obviamente no solo como hoy que está el autocultivo, sino la producción, la comercialización, que se saquen a los presos que están por marihuana y delitos no violentos, relacionados con marihuana y delitos no violentos. Hago la aclaración, es que
todos los asesinos, sino la gente que tenga delitos por marihuana hay que sacarlo, hay que quitarle los antecedentes penales a la gente que tiene antecedentes por marihuana porque eso les daña su vida política. Yo te pongo un ejemplo, Daniela Oz, yo no podría ser concejal de Medellín, literalmente, porque a mí cuando tenía 19 años me cogieron con 90 gramos, lo cual hoy cualquier abogado te dirá dosis de aprovisionamiento y de una manera muy fácil me saca, pero el abogado de oficio, y en ese momento yo era un niño y no tenía conocimiento sobre el cannabis ni su legislación, pues me dice, declárese culpable, me le declaro culpable y por 90 gramos hoy yo perdí todos mis derechos políticos. Y yo creo que hay que reivindicar los derechos de los usuarios y no solo generar una industria y buscar una industria supremamente millonaria que es válido y que también el derecho al trabajo hay que garantizarlo, pero obviamente tener en cuenta esas cosas. También habría que decirte que siempre se dice legalicemos, pero ¿cómo legalizar? No es solo legalizar por legalizar, entonces habría muchos detalles, el tema de los cultivos colectivos, entender las diferentes formas de acceso, como lo son los cannabis club, los dispensarios, los bares de marihuana, priorizar a los eslabones más débiles de la cadena, los campesinos, indígenas, cultivadores que han sido perseguidos en el tema de las licencias. Bueno, hay un montón de que haya usuarios en las mesas de trabajo donde se tomen las decisiones frente a las resoluciones que reglamentarán el cannabis de uso adulto. O sea, hay un montón de detalles que de pronto, si me extiendo, sabes que yo hablo bastante, nos perdemos. Y también celebrar la vida. Pero celebrar que estamos juntos, que estamos vivos y que existe la marihuana. Por eso vas a ver que hay música, que hay carnaval, que hay gente feliz, gente saltando y demostrando que podemos estar libres, felices y en paz, aunque sea el día que más consumimos marihuana. Normalmente es el día que todas las personas en Medellín consumen las cantidades que un día normal nunca se consumiría, y ese día las UCIs no están llenas de marihuaneros. Te lo aseguro que es un día donde hasta en el exceso hay control. Discúlpame. ¿Me escuchas? Ahí sí. Te escucho. Ah, bueno, no, sí. Es que me quedo con eso último, que el 420 las UCI no están llenas de marihuaneros. Me parece un punto súper importante que nos devuelve al tema de la salud. Y voy a hacer rápido una ronda con ustedes sobre los mitos que hay alrededor del cannabis. Y voy a empezar nuevamente por Linet, ya que hablamos de salud. Linet, de todos los mitos que has encontrado alrededor del uso del cannabis, háblanos de uno, un mito que se pueda desmentir. Bueno, que es la panacea. Desafortunadamente las panaceas no existen, y si recordamos panacea, pues es un mito griego y no existe ninguna sustancia en el mundo que cure todo, ni que sirva para todos, ni que sea apto para todos. Entonces ese sería como mi mito. Muchas gracias, Linet, me parece pertinente además. Hay que ir en todos los de la ciencia de Santiago. Un mito que te has encontrado. Para mí, Daniel, uno de los mitos que he encontrado es que el cannabis genera adicción, y con todo lo que hemos ido aprendiendo y estudiando la planta como tal, el cannabis no genera adicción, sino que las personas generamos tolerancia a las dosis de cannabis. Entonces se requieren unas altas dosis si vos sos un usuario cotidiano de cannabis, pero las personas que no son usuarios de cannabis, con dosificaciones pequeñas se controlan muy bien. Entonces, que genera adicción, eso es un mito también para mí. Gracias por eso. Pero ahí hay un dato de que no es un tema de adicción, sino de sobredosis, como que para morir de sobredosis de cannabis hay que fumarse como 2 toneladas. ¿Eso es verdad, doctora, o es una de esas cadenas de WhatsApp? Depende. O sea, si hay unos experimentos, pues se dice que la dosis letal del cannabis es 840 miligramos por kilo y se ha probado pues en ratas. Pero nosotros sí tenemos, por ejemplo, que como ahora hay muchas formas del THC, hace poco una niña se comió media goma que tenía más o menos 25 miligramos de cannabis y la niña estuvo convulsionando y sí la tuvimos que meter a la UCI. Entonces, las nuevas formas de cannabis, no la planta, porque imagínese uno, para sacar 840 miligramos tendría que, quién sabe cuánta cantidad de flores, no sé, ni siquiera, no sé si son toneladas. Pero las formas, estas extracciones nuevas que tienen hasta, inclusive hay unos
destilados en cristal que tienen hasta 99.9% casi de pureza. Se dice que más o menos entre 96 y 99, estas todavía ni siquiera han sido estudiadas y nosotros sí. Por ejemplo, en 2017 ya se publicaron 3 casos de muerte por el consumo de porque produce unos episodios de vómito incoercible que no se quitan con nada, y hay 3 muertes ya publicadas por este tipo de productos. Es porque la concentración es altísima. Es altísima. No estoy hablando de la gente que fuma un bareto, ni siquiera, pues, es que es pues casi imposible en ese sentido. O sea, por eso uno no habla de sobredosis en la marihuana usual, de consumo usual, pero estos nuevos preparados sí tienen unos efectos adversos. Y hay algo muy importante, es que el término sobredosis yo creo que no encajaría bien en el cannabis. ¿Por qué? Porque sobredosis es más bien, tiene que ver con cada persona. Hay personas que con 2 plones de una cripa cualquiera pueden hacer una vasodilatación muy grande y ponerse en hipotensos y darle lo que nosotros llamamos un babeado y terminan en urgencias. Y hay personas que pueden fumar todo el día cantidades muy altas, entonces hay una susceptibilidad individual a la toxicidad por cannabis. Y hay gente, como yo les decía, hay gente que no tolera casi nada, porque eso va a depender del metabolismo del cannabis, y otra gente que tolera cantidades con el tiempo inclusive puede y no tener ningún efecto adverso. Entonces, eso siempre hay que decir, depende. Vale, gracias, doctora Linet. Luis, vos que estás dedicado a este tema de la información, educación, ¿cuál es ese tema que vos quisieras desmentir, ese mito que querés tumbar de primero? Pero hay unos mitos, por ejemplo, que fueron implantados en la sociedad realmente por allá como en 1930 o en los 50, y era que la marihuana era un tema de vagos. Por un lado, que no eran capaces de ir a defender a la patria contra el comunismo, o que era de ampones, que la usaban para tomar energía sobrenatural y dedicarse a violar mujeres y a hacer fechorías. Y entonces todavía persiste el mito de que la marihuana son esos pelados que están en la esquina, unos vagos que ni estudian ni trabajan y que están planeando quién sabe qué cosas malas. Realmente hay un uso problemático del cannabis y hay gente que termina sentada en un sofá viendo televisión y comiendo papitas. Pero ese uso corresponde, digamos, a un 10% de los usuarios. El 90%, la gran mayoría, son funcionales, pues, hacen disfrute de sus cannabinoides y tienen una vida normal sin afectar su salud, su vida familiar o laboral. Entonces, ese mito de que es para unos vagos y para unos delincuentes, sí hay que sacar de la cabeza eso, y que la gran mayoría de los usuarios, pues, somos funcionales la mayor parte del tiempo. Entendido y de acuerdo, además. Muchas gracias, Luis. Marcha, vos te dedicas todos los días a la promoción del consumo responsable, además. ¿Cuál es ese mito que querés tumbar aquí hoy? No, habría tantos que me perdería, pero hoy voy a optar por la marihuana en la puerta de entrada a todas las drogas o a drogas más fuertes. Realmente, quien fuma marihuana le dan ganas de fumar marihuana, como lo decía ahorita el compañero, puede aumentar su tolerancia, pero eso no le va a generar ganas de ir a meter cocaína u otra sustancia, o LSD, o heroína, o cualquier cosa de esas. Realmente la marihuana te gusta. La puerta de entrada a otras drogas puede ser los mercados ilícitos, porque el jíbaro o el dealer, como le llamamos, te dice, tengo marihuana, sí, pero también tengo pepa, ruedas, hongos, esto, aquello. Que igual yo soy partidario de la legalización de todas las drogas y de entender cuáles son los diferentes usos que se les puede o no dar a unas o a otras. A propósito, hoy del debate frente a la legalización del uso de la regulación de la coca y la cocaína en Colombia. Pero hay que entender que el cannabis no es la puerta de entrada a otras drogas. Tú fumas marihuana y te dan ganas de fumar marihuana o dejas de fumarla, lo que sea, pero realmente no es la puerta de entrada al consumo de sustancias más fuertes, y antes, como hoy se ha demostrado, puede ser una parte o un coayudante en terapias para la reducción de síntomas de abstinencia, para dejar otro tipo de drogas más fuertes, como pueden ser derivados de la coca, como pueden ser personas adictas a los opiáceos, a los barbitúricos, a las benzodiazepinas, donde se utiliza, y no es que lo cure, sino que es un coayudante, es parte de un proceso terapéutico, donde eso ayuda a reducir los síntomas digamos, de abstinencia por quitar estas sustancias,
y además ayuda a regular algunas cosas como son el sueño, la digestión y el dolor, lo que siempre ayuda en estos procesos. Entonces no es la puerta de entrada al consumo de otras drogas más pesadas. De acuerdo, a mí me da muchísimas ganas de comer papitas de limón. ¿Sí? Pan duro de pronto. Mientras vayan pensando en esta pregunta en este momento, porque cada uno de ustedes le va a hacer una pregunta a otro de ustedes, listo. Mientras van pensando y me dicen quién se va a lanzar de primero, yo voy a contarles de este mural que hay aquí en mi casa. Lo hizo un artista local llamado Luis Choneto. Busquen a los Chonetos en redes sociales. Tienen un trabajo muy bacano y en especial este de Luis me gustó mucho y me lo di de regalo de cumpleaños y quería hablar sobre todo por Luis, ¿cierto? Pues no por mí que estoy contento, sino por Choneto. Busquen el trabajo de Chonetos y ahora sí volvemos con los panelistas. ¿Quién se va a lanzar a hacer la primera pregunta? Luis, ¿a quién le haces la pregunta? A Linet. Ay, no. Yo creo que todos le vamos a El berriondo, el Josefina. seminario. Bueno, cuénteme. Linet, el alcohol es una droga peligrosa, realmente. Es la que más ingresos hospitalarios genera violencia más muertes. Y muchos problemas físicos. Incluso se dice que no hay dosis segura con el alcohol. Pues hay estudios que tiene una copita de vino es tan segura como hemos pensado. Sin embargo, está socialmente regularizado, normalizado y el 80% de la población en Colombia se toma pues un traguito una vez al año al menos. Pero si nos haces una comparación entre los riesgos de tomar alcohol, digamos, en moderación, con los riesgos de fumar marihuana, por ejemplo, en moderación, ¿cómo puedes comparar ambos? Pues yo digo que la moderación en ambos, justo estábamos hablando hoy en clase del etanol y con moderación, cuando superamos las cantidades vamos a ir a hacer un montón de daños porque el organismo, como yo les he hablado, les he repetido, el metabolismo es nuestro hígado que es perfecto y es nuestro detoxificador que está trabajando, ese sí trabaja todo el día. Entonces, lo ideal frente a esto es que sí puede haber, siempre y cuando, y lo habló ahorita David, que me parece muy importante que no se ha hecho en este país, pues porque no se ha legalizado esa parte, y es el hecho de que las personas no consuman donde hay otras personas que no quieren consumir. Entonces, yo pienso que lo primero es crear unos espacios especiales para el que quiera producir humo, porque es que aquí viene un problema que no tiene nada que ver ni siquiera con la marihuana como tal, que es la producción de humo. Eso se llama la pirólisis, que es cuando tú prendes cualquier cosa. Si se fumaran un apio, igual ese apio produciría unos humos, así como la contaminación de la que tanto el Carvalho ha hablado, ¿cierto? También produciría unos humos que son tóxicos para otras personas, animales, niños. Entonces habría que pensarse también muy bien cuando estamos hablando del consumo saludable, es unos espacios especiales donde otras personas no se vean afectados, o lograr cada vez maneras de consumo donde no se produzcan humos tan tóxicos, tanto para el consumidor como para los que están alrededor, porque no todo, o sea, digamos que a largo plazo la producción de humo, así sea de una leña o lo que sea, va a generar daños pulmonares, daños a nivel de los labios, la lengua, cáncer, porque eso es lo que hace el hígado. Cuando esa sustancia entra al organismo, la tiene que metabolizar y en qué hace con ella. Y si yo qué hago con esto, la convierte en broncogenes. Entonces, el problema más grande es quemar, ¿cierto? Desafortunadamente, y si yo no quiero que me echen el humo, pues ahí es como donde estaría como el problema. Pero sí, en cuanto al etanol, o sea, tendríamos que llegar a ese momento, así como hay borrachos y nos tenemos que aguantar los borrachos, nosotros tendríamos que poder regular que las personas puedan consumir cannabis sin ningún problema y que no haya, pues no lo lleven para la cárcel y no pasen un montón de cosas pues muy incómodas que suceden alrededor del consumo. Muchas gracias, Linet. Ahora te corresponde a ti entonces hacer la pregunta. Bueno, entonces voy a preguntarle algo a Santiago. Santiago, bueno, como hoy estás ahí en todo lo que tiene que ver con la parte industrial, yo tengo una preocupación en si tú sabes por qué va tan lento todo lo que tiene que ver con, digamos, esa apertura para que en Colombia se puedan producir ese grado farmacéutico porque solo tenemos en este momento un solo producto de grado farmacéutico de CBD que se produce en un laboratorio de Barranquilla. ¿Qué está pasando? ¿Por qué está tan demorado? ¿Cuál es como el obstáculo? Linet, claro que sí. Pues mira, desde el conocimiento de nosotros como jugadores o participantes de la industria
de cannabis medicinal. La demora o los tiempos tan lentos en que se encuentren productos de grado farmacéutico en Colombia se debe a dos condiciones, que son: la primera, es importante tener investigaciones sobre los productos que yo estoy desarrollando, y investigaciones que sean desarrolladas en Colombia y que las materias primas con las que yo lo esté desarrollando cumplan un grado farmacéutico. Primero. Y segundo, es algo que en Colombia, cuando se habló, y que hoy todavía podemos considerar que hay un boom de cannabis, no se tuvo en cuenta que para poder producir flores, empecemos desde las o semillas, flores, y de esas flores salgan unos extractos, para que de esos extractos salgan unas fórmulas magistrales o la medicina como tal, se deben de certificar las fincas y los procesos, no solo las fincas, sino los procesos. Entonces, las certificaciones de los laboratorios que sean de grado farmacéutico son muy pocos. En Colombia no nos hemos enfocado en la industria farmacéutica en general, no solo de cannabis, sino en general, y como tú lo hablabas, solo hay un desarrollo importante de las 1 o 2 empresas farmacéuticas que existen en Colombia. De resto, apenas están consolidando esas investigaciones que dan pie para que el ente regulador, que en este caso es el INVIMA, nos dé la apertura a todo ese acceso a esos medicamentos grado farma a base de cannabis. Esos son para nosotros, desde el tema corporativo en la industria, es lo que identificamos que está pasando. 5 años llevamos, sabemos que es demorado, pero ya estamos a puertas de que no solo esté uno, sino que salgan un portafolio importante de productos. Perfecto. Gracias, Santiago. Voy a interrumpir ahí la dinámica, porque como Marcha se tiene que ir antecitos, yo quiero hacerle, yo también tengo derecho a hacer una pregunta, y la voy a hacer a Marcha, y después enlace a alguien más. Marcha, hoy en día, ¿cuáles son los derechos de los consumidores así en la calle aquí? O sea, en plata menuda, si a uno lo coge la policía, ¿qué es legal, qué no es legal, y cómo puede defenderse? Pues recordemos que aunque con la ley 2000 el actual presidente intentó de nuevo prohibir la dosis personal, de nuevo la Corte Constitucional falló diciendo que la prohibición de la dosis personal, y hasta incluyendo su consumo, cuando no se estaba haciendo un daño directo o indirecto a propiedad pública o privada, pues no se debería considerar como un acto penable o punible. Eso que generó que el famoso nuevo Código de Policía, el artículo 140, numeral 7 y numeral 8, numeral 7 era consumo y numeral 8 fueron realmente tumbados. Ya el 7, recordemos que el consumo, digamos, en parques, hasta nuestro actual secretario de la Juventud, el señor Mata, estuvo en esa demanda que logró ya también el consumo de cerveza. Implica también lo mismo por cannabis, pero recordemos que el fallo lo que daba era la potestad a que los alcaldes o mandatarios locales reglamentaran por medio de resolución en qué espacios se podría o no consumir. Recordemos, ya es una cosa que depende de las ciudades como Medellín, como Bogotá, como Cali. Recuerdo que Neiva hace poco presentó también como los sitios, y normalmente se habla es de sitios escolares para menores de edad, o sea, jardín, primaria y secundaria, a 100 metros, parques infantiles, centros de salud, centros deportivos y en la ciclovía. Esos son, digamos, en la ciudad de Medellín, los lugares donde está prohibido, donde sí podría haber una sanción, que en este momento sería una multa. Si estás fumando en otro sitio que no sea de esos sitios, se supone que no te podrían poner la multa. ¿Qué sucede, muchachos? Pues la realidad es que la policía te pone la multa, pero tú tienes que ir a la inspección, en este caso en el bosque, ahí en la Universidad de Antioquia, y presentas que tú solo estás portando la dosis personal, que el consumo no lo estás haciendo en uno de estos sitios, y normalmente te la quitan. Pero tienes que ir, y eso implica entonces
tener que decirle al jefe no ir hoy en toda la mañana y perder 2 o 3 horas, porque dependiendo de cuánta gente hayan cogido ese día, por eso, entonces todavía por eso seguimos luchando. No significa, o sea, a veces cuando yo explico las leyes en Colombia siempre me dicen, pero como parece que ustedes la tuvieran legal, o sea, 20 plantas, 20 gramos, dosis de aprovisionamiento, consumo, pues en términos generales parece que en Colombia se fuera legal, pero pues recordemos que el abuso policial es una constante y realmente a muchas personas pues todavía hoy les incautan su marihuana y aparte les ponen la multa y hacen que ustedes tengan que ir allá y algunas personas dicen que no se las van a quitar. A una de esas a mí no me las han quitado, entonces imagínense cómo es la cosa. Y hay otras ciudades donde es peor, pues digo el ejemplo claro, yo sé que pues acá nos ve más gente de Medellín, pero pues en ciudades como Bogotá hasta te amenazan que si las manos te huelen a marihuana te llevan a la UPJ toda la noche, entonces por eso hay que seguir luchando. Marcha, antes de irte, déjanos una pregunta para uno de los panelistas, por favor. Súper importante, hombre. Gracias por darme la oportunidad de hacer una pregunta. Yo te voy a volver el favor, porque creo que también es importante conocer tu posición frente a cosas. ¿Qué opinas realmente sobre la propuesta y sobre crear propuestas en torno a lo que es empresas públicas o alianzas público-privadas de empresas para cannabis? Vimos que por lo menos ya el exgobernador de Antioquia había mencionado algo y en el plan de desarrollo de la gobernación de este actual periodo también quedó algo. Un diputado presentó eso como el proyecto Calma, como ya no una nueva empresa, sino como una filial o un brazo de la FLA que trabajara temas de cannabis medicinal en este momento y seguramente con el cannabis de uso adulto, pues será la puerta para eso, para empresas, porque a veces estamos no sé, hay 1.300 licencias de cultivo, como 350 a 400 de transformación, y de ellas creo que en manos de públicos podrían una en la Universidad de Nariño, creo que la de Antioquia está que sale, de pronto la de la Nacional, pero es muy poco y no nos hemos como tirado a eso. ¿Qué opinas vos de eso? ¿Empresas públicas o alianzas público-privadas de empresas en el sector de la marihuana? Sí, no, ¿por qué? ¿Qué hacer? ¿Es algo en el que no se mete la plática del Estado? ¿O crees que como la FLA podemos generar unos buenos recaudos para la salud, la educación y la cultura de nuestros departamentos? La Ahí te respuesta dejo la es, preguntita, mi hermano. estoy completamente de acuerdo. Pienso que tenemos ya experiencia, ¿cierto?, en manejar, digamos, a través de Fábrica de Licores de Antioquia, de manejar este tipo de productos, digamos, de uso adulto, como lo mencionabas ahora. Pienso que hay una fuente gigantesca. Uno todo el tiempo está viendo cómo todos esos estados de Estados Unidos que legalizan la marihuana empiezan a captar una cantidad, siempre la uno en cientos de millones de dólares. Y creo que aquí tenemos, digamos, la geografía, el clima, la tierra adecuada para eso. Hay una cultura de producción acá y además uno puede fácilmente encontrarle un enfoque de impacto social, ¿cierto? De sustitución de cultivos, de retorno de comunidades a sus territorios para dedicarse a la agricultura del cannabis. Entonces yo pienso que sí, me preocupa justamente del comercio del cannabis. Ahorita de pronto le pregunto a Santiago sobre eso. El hecho de que me da miedo es que la legalización del cannabis medicinal de la industria aquí en Colombia finalmente se la van a terminar llevando unos extranjeros o unas grandes megacorporaciones, sino el cultivador o el productor, digamos, tradicional y artesanal. Pero eso es para ahorita. Para responderte a la pregunta, Marcia, creo que la respuesta es sí. A mí me alegró cuando vi eso, como en los planes de la gobernación, pero no se ha vuelto a discutir nada al respecto, ¿cierto? Yo creo que sigue habiendo como un halo de... Al político le da miedo decir, vamos a apoyar la producción de cannabis medicinal, ¿cierto? Como que, uy, no, eso de pronto le quita votos, no sé, como que las señoras se van a enojar. Creo que falta voluntad política porque desde lo legal ya es posible. Entonces sí estoy a favor de eso y que sea público. Ahora voy a volver a Santiago, que era el que tenía que... Ah, bueno, Luis, levantaste la mano. Adelante, por favor. Luis, estás apagado. Estás en modo.
Disculpas. Dale. Hace unos días se lanzó en Bogotá una mesa distrital canábica. Es una iniciativa del distrito, pues, de la alcaldía de Bogotá. Y quería saber cómo te podemos ayudar a vos como para que desde el Consejo de la Ciudad se tenga una iniciativa similar o que una iniciativa pública que congregue como a estos temas a activistas y que podamos tener mejor información sobre lo que está pasando en la ciudad a nivel de consumo de cannabis, por ejemplo. Pues Luis, encantado, pues podemos hablar ya después en privado, pero yo creo que podemos realizar un debate, una plenaria en el Consejo sobre el tema, ¿sí? O podemos armar foros también, ojalá en algún momento presencial, eso me permite tener la gente, pero sin duda yo quiero, y yo soy el único concejal que está de acuerdo con esto, tenemos que brindarle a la gente muchísima información, con muchísima información y que ya cada uno tome su decisión. Eso se logró desde la Secretaría de Participación y es bien interesante porque desde la Secretaría de Salud hay un tema desde el cannabis medicinal, desde la de seguridad hay un tema de la criminalización, pero buscar es desde la participación ciudadana, generar diferentes mesas, como es una mesa LGTBI, una mesa de negritudes, una mesa de discapacitados, una mesa de usuarios de cannabis en la ciudad que tiene 4 veces mayor el consumo per cápita nacional, pues yo creo que deberíamos hacerlo. Entonces ahí también una invitación a los funcionarios a que no crean que esto quita votos, aquí hay mucho marihuanero. El problema es que no votan. No, seguro que sí. Muchachos, qué pena, yo me tengo que ir, tengo otro compromiso, entonces también los invito a Pranavis, hoy por el Instagram de la guía 420 vamos a estar ahorita en escasos 10 minutos de estar iniciando una conversación sobre la industria, vamos a hablar algo de la exportación de THC que se logró a México el pasado mes. Yo voy a hablar de la flor como producto final y bueno, pues invitadísimos a si nos quieren seguir después de esto por allá, vamos a estar en Pranavis, que es en La Presidenta. Síganos en redes sociales, Comunidad Cannabis Colombiana, legalícelo usted mismo. Chao. David, muchas gracias, Marcha. Nos vemos, hermano. Chao, David. Muchas gracias, hombre. Bendiciones, muchas gracias a todos. A todos los que nos ven, compartan. Nos faltan pues la pregunta de Santiago y la pregunta de Luis para que cerremos entonces ya como con esta. Estuvo una hora muy sabrosa, yo aprendí cosas y me reí. Adelante, Santiago. Sí, Daniel, mi pregunta se la voy a hacer a Luis, ¿cierto? Y me gustaría de pronto entender con todo ese ejercicio y trabajo de información que ha podido obtener Luis, ¿cuál considera él que es la problemática para que el paciente acceda a ese cannabis de grado farmacéutico, que es el que hablábamos ahorita con Linet? ¿Cuál crees tú que es la problemática y qué debemos cuáles son los propósitos y las tareas que nosotros como empresarios, como toxicólogos, investigadores, como personas como Daniel, ¿cierto? Personas como David, debemos de hacer para que eso realmente esté? Pues mira, Santiago, yo pienso que la industria nace en Colombia en el espíritu de la ley en función del paciente, pero ya en el detalle creo que se dirigió más hacia la exportación, hacia la industrialización. Aquí la promesa fue que esto iba a ser una industria que iba a aportar más que el café y las flores juntas, pero con una visión de exportación. Entonces las compañías, al comienzo sobre todo, enfocaron todos sus esfuerzos a exportar, dejando el mercado interno a un lado. Luego se dieron cuenta que exportar no iba a ser tan fácil, comenzaron como a explorar qué podía pasar con los pacientes en Colombia, pero se han encontrado con una reglamentación, con una sobrereglamentación, diría yo, que hace muy difícil que las cosas se pongan en marcha. Yo he sabido que ya hay unos laboratorios que ya están certificados, que pueden comenzar a hacer preparaciones magistrales, pero son pocos, no están en todo el país y además los médicos tampoco tienen la información adecuada, también tienen, y los entiendo perfectamente, tienen dificultades para ponerse a recetar algo de lo cual no conocen mucho, de lo cual nos enseñan las universidades,
de lo cual la información no está tan clara como para otros medicamentos. Entonces los pacientes se encuentran en que el boca a boca es, a la tía le sirvió, a fulano le funcionó, y ellos van a buscar esa alternativa, le dicen al médico, muchos por prejuicio le dicen, no, eso no es bueno. Otros se encuentran que tienen que titular, que tienen que hacer un seguimiento de pronto más detallado del paciente. Entonces hay como esos embudos. Por un lado, la industria de espalda de la producción nacional, por otro, los médicos no tienen la información o no les interesa. Y por ahí es que veo yo parte como del asunto. ¿Qué se puede hacer? Si supiera, ya lo estaría diciendo. La verdad no tengo claro esto para dónde va. Yo espero que prontamente la industria se va a dar cuenta que hay un mercado interno interesante, que finalmente esta ley se hizo, fue para los pacientes, que los pacientes también aprendamos a organizarnos y a luchar por los derechos de los pacientes, que la información fluya mejor. Hay mucho activismo, hay muchos clubes de pacientes que están haciendo cosas, pero digamos al gran público todavía se le dificulta tener acceso fuera de algunas clínicas para unos pacientes con poder adquisitivo grande. Vale. Luis, gracias. Terminamos con la pregunta tuya. ¿Quién la querías dirigir? Y ya cerramos con un mensaje así final de cada uno. Pues yo ya había hecho mi pregunta a Liner. No, yo ya la hice. No, terminamos de otra forma. Gracias, sí. Bueno, entonces, sí, precisamente, pues ya son las 5 de la tarde. Miren, yo siento que hay una verdadera cultura alrededor de esta planta, y no es una cultura que se inventó ahorita ni que fue importada, ¿cierto? Cada vez que vimos a los hippies en Estados Unidos fumando hace 50 años, hay una cultura alrededor del uso del cannabis en toda América Latina. Medellín, ¿cierto? Esto lo sabemos, es la ciudad más marihuanera de Colombia, y yo creo que ese enfoque prohibicionista, ¿cómo decirlo?, que señala al otro de malo, todo el enfoque de la guerra contra las drogas no nos ha hecho sino perder tiempo, sangre, vidas, plata, y no hemos avanzado nada. Cuando uno combina ambas cosas, ¿cierto? O sea, el reconocimiento de lo inútil de la guerra contra las drogas y el hecho de que hay una verdadera cultura que supera el hecho de fumarse un bareto, sino que hay una cultura alrededor, ¿cierto? Hay poemas, hay literatura, hay ciencia, hay industria, hay comunicación al respecto. Ya estamos hablando de algo que merece un tratamiento diferente. Cuando yo veo lo que han hecho y lo que piensan cada uno de ustedes, me doy cuenta de que lo más importante es seguir hablando y aprendiendo de esto. Listo. Entonces me quedo con ese reconocimiento de que uno siempre puede aprender más y siempre puede hacerlo de una mejor manera, y sobre todo de que necesitamos abrir espacios para que la gente aprenda de por qué el cannabis es bueno y de cómo usarlo bien, ¿cierto? Yo quiero como cerrar mi intervención con ese mensaje. Me gustaría que cada uno de ustedes también en un minutica nos diera como un mensaje final, ¿cierto? ¿Con qué quieren que se quede la gente que nos dio esta? Adelante, Santiago, que está la palabra. Dani, yo estoy aquí levantando la mano, hombre, y primero que todo agradecerte a vos por querer y abrir este espacio para hablar de la planta de cannabis y de sus beneficios. Te quería hacer una pregunta, y es: ¿cuándo es la versión 2 de Hablemos de Cannabis? Es importante tenerlo y es importante seguir haciéndolo. ¿Por qué? Porque el principal reto de todos los conocedores de la industria de cannabis es poder dar la información, informar al usuario, capacitar al usuario, educar al paciente, educar al consumidor, educar a todas esas personas para que entiendan realmente qué se está desarrollando y cómo podemos acceder al cannabis. Entonces, estos foros o estos conversatorios son importantes, y ahí le dejo la pregunta: ¿cuándo es la versión 2, Dani? Santi, muchas gracias. Yo creo que hacer esto una vez al año es demasiado lejos. Deberíamos pensar en hacerlo cada 2 o 3 meses y ir variando los temas, ¿cierto? La comunicación, la industria, la medicina.
de verdad que sí. Una vez al año es muy poquito, estamos de acuerdo. Luis, una reflexión final antes de despedirnos y con un agradecimiento, hermano, de verte acá. Qué pena, pues, ser aquí todo grupo, pero es que... Gracias. No, la gracia es mutua, Daniel. Mira, una de las cosas que más me interesa es como el cambio de mentalidad y cultura en los individuos y en la sociedad. Entonces uno ve cómo cambió la actitud frente al cannabis en los Estados Unidos, que dio una vuelta en 20 años total. En Colombia aún nos falta mucho por hacer, pero se puede hacer y no se demoran generaciones, se puede hacer rápidamente. Y así como la evidencia hace que la gente cambie de opinión frente al cannabis, también es bueno ver cómo podemos ser más permeables a cambiar de opinión, no únicamente en este tema particular, sino en tantos otros que hacen que el diálogo sea difícil porque cada uno nos sentamos en nuestras posiciones, no queremos escuchar al otro. Mientras más evidencia nos dan, más nos reafirmamos en nuestros prejuicios. Entonces, ver ese cambio de mentalidad también me ha hecho estar acá para poder contar ese cuento y testimoniar cómo podemos cambiar de opinión cuando se nos presenta la evidencia. Luis, excelente eso, porque de verdad que se extrapola, no es únicamente alrededor del uso, si el cannabis es bueno o malo, es cómo enfrentamos en nuestra sociedad las diferencias de opinión. Y creo que ahí tenemos mucho que aprender y creo que cuando se consume cannabis uno tiende a ser más sereno y más tolerante. Yo llegué al cannabis por la idea de la tolerancia que me generaban los rastafaris, ¿sí? Y intento no dejar eso. Hay sobre todo que tener paz para entender al otro. Bacán esa reflexión. Doctora Linet, sé que ha sido la que más nos ha traído a la realidad del día de hoy, ¿cierto? La que... Siempre me toca hacer ese papel, pero no crean que solamente es con el cannabis, me toca también con los psiquiatras y los antidepresivos, o sea, siempre el toxicólogo llega a todo lado a poner un... Esa es tu tarea, ese es tu conocimiento y por eso... Los médicos también nos ven a los toxicólogos, ya vinieron a hablarnos de efectos adversos. Bueno. No, para mí todo lo que tiene que ver con el cannabis es muy político y eso es lo interesante, y hay algo que no pasa con otras sustancias que también tienen un potencial terapéutico muy grande. Yo no conozco activistas de la cúrcuma, por ejemplo, una sustancia en la que yo, por ejemplo, creo mucho y que tiene un potencial terapéutico. Con el cannabis hay algo, un fervor y un amor alrededor que genera muchas pasiones y que genera también ideas sobrevaloradas que tenemos que ponerlas como en contexto. Entonces, siempre diferenciar tres cosas. Una cosa es cannabis medicinal, ¿cierto? Que tiene mucho potencial terapéutico. Cada vez estamos encontrando, hay más de 110 cannabinoides y estamos encontrando cada vez más que pueden tener aplicaciones en muchas otras cosas más allá de las que se han dicho y que se deben poder estudiar. Si no hay prohibición en cuanto a la investigación, se pueden estudiar. Otra cosa es el consumo, que a mí no me gusta esa palabra recreativo, no. Simplemente los usuarios o el consumo del cannabis que se debe regular y que las personas deben tener la posibilidad de decisión de consumo, en dónde, en qué momento, quiénes sí, quiénes no, o sea, esa parte. Y finalmente, lo que yo siempre digo, el conocimiento libera y poder saber y que las personas lleguen al conocimiento es lo que permite que se pacifique y que haya liberación y digamos, trascendencia en las personas. Entonces hay que llevar estos espacios no solamente por internet, ojalá al campesino, o sea, más cercanos, porque desafortunadamente no todo el mundo tiene acceso a un espacio como este. Bueno, pues entonces habrá que hacer un foro de hablemos de la cúrcuma, ¿cierto? Y vamos a invitar a los activistas de la cúrcuma. No existen activistas de la valeriana ni de la cúrcuma. Por algo será. Compañeros, muchísimas gracias, de verdad, Luis, Linet, Santiago. Recuerden sobre todo seguir pues a Hechos de Cannabis en redes, también a Naturavis. Yo no sé si tú tienes unas redes donde hables de esto, Linet. Sí, yo tengo un Instagram que se llama Litox Colombia, donde de hecho es como la premisa conocimiento que libera para hablar sobre todos los temas de toxicología, sin tabú. Yo soy muy flexible mentalmente hablamos de todo, un poquito. Bueno, entonces Litox Colombia. Litox Colombia, síganlo en Instagram. Compañeros, muchísimas gracias, un feliz resto de 420 para todos y bacano que sigamos hablando de esto. Feliz tarde. Chao, muchas gracias. Chao, muchas gracias. Gracias a todos los